Mm, mm. Mi vida no tiene sentido si tú no estás conmigo. Dígaselo, Jesús. Qué hermosa esta canción. Tú que guías mi camino, le das luz a mi destino, me llenas de paz. Wow. Bueno, bienvenidos a esta emisión en vivo de nuestra devocional, Vidas con Propósito. Estamos estudiando, hay un tema bien especial en este tiempo, bien maravilloso. Voy a bajar un poquito acá la música. Hemos estado viviendo un tiempo bien hermoso, bien maravilloso, compartiendo sobre unas ideas y unos pensamientos poderosos que se encuentran en este libro de Napoleón Hill, Burlar al Diablo. Ya casi terminamos, estamos ya en la recta final de esta emisión maravillosa que Dios ha permitido que nosotros podamos compartir. Invitarte, por supuesto, a que te quedes hasta el final de esta emisión. Realmente es muy corta, pero con seguridad que Papá hablará a través de nuestra boca para alimentar ese espíritu, para alimentar esa esencia, esa alma que transforma cada día nuestro carácter hacia esos propósitos de Dios. En este evento, en la parte número 15, el video número 15 del estudio del libro Burlar al Diablo, quiero empezar citando Eclesiastés capítulo 4 verso 9. Dice lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. También en Corintios capítulo 2 verso 6, capítulo 6 verso 4, segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Dice la palabra, o sea, pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Wow. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Wow, tremendo. El poder de la asociación. Esta mañana quiero compartir contigo sobre el poder de la asociación que habla el libro de Napoleón Hill, Burlar al Diablo, en su capítulo número 12. Empieza y lo titula: el entorno, el tiempo, la armonía y la cautela. En su inicio de esta parte de este capítulo compartiremos sobre el poder de la asociación, lo que tiene que ver con el entorno. Napoleón Hill relaciona, habla, nos dice, nos quiere referenciar lo importante que es el medio en el donde nos encontramos para poder cumplir esos propósitos. Y bueno, él lo habla, escucha esto, sobre el poder de la indecisión, el poder de la indecisión. Bueno, que en este caso no es sino otra cosa que no tener claro sus propósitos. Yo creo que Papito Dios nos ha traído hasta este momento con todo lo que ha diseñado, todo lo que hemos hecho a raíz de estos 2 años, básicamente ya realizando esta tarea maravillosa de poder compartir el pensamiento de papá. Sobre esos propósitos. Escucha esto, el libro tiene mucha claridad cuando dice que el poder de la indecisión es uno de los peores enemigos, ¿sí?, de aquellas personas que tienen propósitos claros en la vida. Dicho de otra manera, Napoleón Hill lo dice, el diablo, porque es una entrevista que hace Napoleón Hill al diablo, al chanclas, al enemigo, al corrupto, dice, porque es un tema también mental y espiritual, por supuesto, porque la mente está en el mundo espiritual. Entonces, dice Napoleón Hill que ese poder de la indecisión, ¿cierto?, tiene algunos tópicos, por supuesto, que es lo que alimenta el poder de la indecisión en la persona, o sea, lo que hace que se desconozca para nosotros los seres humanos los propósitos de Dios. O sea, una persona indecisa es una persona que no tiene propósitos. Y bueno, en este momento compartir sobre
cuál es la relación y cuál es el efecto del entorno en la vida de un ser humano que interrumpe, en este caso, ese propósito del enemigo, el propósito del diablo, por eso burlar al diablo. O sea, cuando conocemos nuestro enemigo sabemos cómo podemos vencerlo. Y una de ellas está en entender ese entorno en el que nos movemos. Entonces quiero compartir algunas ideas, algunos escritos que he podido resaltar y que bueno, quiero dejar ahí para que podamos estudiar. Dice, por ejemplo, en una pregunta que hace Napoleón: ¿cuál es la parte más importante de nuestro medio ambiente? La parte que determina más que otras si un individuo hace un uso positivo o negativo de su mente, pregunta Napoleón. Y aquí el diablo dice: la parte más importante de nuestro medio ambiente es la que se origina mediante su asociación con nosotros, es decir, el poder de la asociación. Dice: entonces es importante que elijamos con gran cuidado a nuestros asociados cercanos, pregunta Napoleón. Por supuesto, dice el diablo, sí, nuestros asociados íntimos deben ser elegidos con el mismo cuidado que el individuo elige la comida con la que se alimenta, siempre con el objetivo de asociarse con personas cuyos pensamientos dominantes sean positivos, cordiales y armoniosos. ¡Wow! Tremendo. Nosotros decidimos, escucha esto, si pensar positivo o pensar negativo. Es una decisión. Mentalmente está científicamente comprobado que el mismo esfuerzo que se genera en una persona para tener pensamientos positivos es el mismo que se utiliza para pensamientos negativos. O sea, el tiempo, la energía, el esfuerzo, el trabajo, el recurso que se utiliza es exactamente el mismo, pero los resultados son diferentes. Por supuesto, si te vas a preguntar en este momento, ¿sí?, esos pensamientos negativos, ¿qué van a generar en ti? ¿Sí? Ahora, tienes la respuesta, ¿verdad? Y esos pensamientos positivos, ¿qué van a generar en ti? Escucha esto, porque podemos estar pasando por situaciones, tal vez inclusive a poner un ejemplo acá, bien tremendo. Creo que hemos vivido aquellas personas que hemos perdido a un ser humano, hemos perdido a una persona muy cercana en nuestras vidas, y nuestra decisión, porque por supuesto son emociones que tienen que ser controladas, pero en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, esas emociones tienen que ser diferentes, porque bueno, para nadie es conocido que el tiempo es un aliado en ese efecto para sanar heridas. Pero escucha esto, ¿de quién depende realmente de que la pérdida de esa persona, ¿cierto?, pueda, número uno, hacer que se interrumpan los propósitos de Dios en esta persona que queda ahí sola, o al contrario, se continúen o se resalten, inclusive que haya más claridad sobre el cumplimiento de esos propósitos? Pues nosotros mismos, ¿verdad? Entonces lo pongo de esta manera, ¿no? Gente que todavía pierde seres queridos, hablemos, 2 años, 3 años, 5 años. Esta semana estuve con una persona que hace muchos años perdió a su pareja y lo decía, ¿no? Hace mucho tiempo lo lloro todavía, ¿sí? Hace mucho tiempo lo lloro. Y, wow, tremendo, ¿no? Lo digo así muy respetuosamente, ¿cierto? Porque aquellos que hemos vivido esto, sabemos que nunca vamos a olvidar a ese ser querido. Pero escucha esto, depende de nosotros si ese recuerdo nos hace daño o nos hace bien. Es decir, si yo hago memoria sobre lo que era la persona, ¿cierto?, y eso genera en mí emociones negativas que hacen que de pronto caiga en llanto, tal vez de pronto me deprima, tal vez me llene de ira, tal vez de pronto deje de hacer las cosas, pues entonces por supuesto va a ser negativo. Pero si al contrario yo cambio la torta, dicen los abuelos, y veo eso positivo, en la medida en que hago memoria de un recuerdo bonito, ¿de acuerdo? Como lo dicen los que trabajan con la neurolingüística, pues recuerda cosas positivas, ¿cierto? Que vivifique en esencia el amor de esa persona. Entonces, por supuesto, te vas a llenar de esos pensamientos, esos recuerdos que te lleven a lugares en donde te gustaba estar con ella o con él, con esa persona me refiero, en situaciones en donde pudieron compartir muchas cosas, sueños, propósitos. Entonces,
¿qué va a hacer en ti ese pensamiento? Te va a llenar de emociones positivas. Tal vez te va a motivar a seguir actuando, te va a motivar a seguir con tus proyectos. En esencia, realmente nosotros somos los que controlamos, los que administramos, los que gestionamos, los que gestamos nuestras emociones. Aquí Napoleón dice que esto eventualmente con respecto a la relación y el entorno, porque estamos hablando de algo que es positivo o negativo, es decir, el resultado de lo que yo tengo en este momento, de lo que yo soy en este momento, ha sido el mismo resultado de mis pensamientos, de la actitud conforme a lo que haya enfrentado esa situación. Entonces, dice acá, por ejemplo, dice acá el diablo dice en su página 229, el material del que se alimentan los pensamientos provienen de nuestro medio ambiente. Los hábitos del pensamiento se hacen permanentes mediante el compás hipnótico. ¿Aquí qué se refiere? Pues, o sea, es decir, hemos hablado muchísimo sobre el tema del medio ambiente o del entorno, porque si nos relacionamos con personas positivas, pues por supuesto que nuestros pensamientos también van a ser positivos, nuestro hablar va a ser positivo, nuestros resultados van a ser positivos. Porque es que la ley de la naturaleza, si te andas con personas que se quejan constantemente, que no hacen sino llorar, que no hacen sino lamentarse, de personas que quizás ven en las oportunidades un problema, que cada situación para ellos se les convierte realmente en una situación de llanto, en una situación en donde no ven inclusive dentro de esa crisis la oportunidad de crecer, de formar el carácter. Por supuesto, ¿qué resultados vas a ver en ti mismo, en tus palabras? Hay veces uno se dice mentiras diciendo que tal vez esa no es mi manera de pensar, pero si comienzas a asociarte constantemente de palabras que están constantemente hablando negativo, son groseras, bueno, en muchas situaciones. La programación, dicen acá los especialistas, ¿no? Que por supuesto vas a estar repitiendo hasta inclusive mentalmente esas palabras. Es como cuando, por ejemplo, te subes, digamos, en un carro, un vehículo, en un colectivo, qué sé yo, pasas por una calle y comienzas y escuchas a una canción, ¿de acuerdo? Y llegas a la casa y estás cantando esa canción. Eso hace parte de eso, del entorno que nosotros vivimos. O sea, por supuesto que no tenemos el control, ¿de acuerdo?, de ese entorno, pero sí podemos controlar lo que suceda en nuestra mente sobre lo que se ejerce en ese entorno. ¿Me explico? Es decir, podemos controlar eso que pueda estar afectando nuestra mente por el efecto del entorno. Dice Napoleón acá: los no indecisos son todos aquellos que son víctimas del hábito de la indecisión. Pierden el poder de elegir su propio entorno. ¡Wow! Escucha esto. Se convierten en víctimas de todo impacto negativo de su medio ambiente. O sea, es decir, una persona indecisa es una persona que no tiene propósito y además de eso no define. O sea, es decir, no tiene claro realmente en dónde, ¿cierto? O cuál es su mejor entorno, cuál es su mejor ambiente. ¿De acuerdo? Sí, es muy claro. Por ejemplo, yo en definitiva puedo tener muchos ejemplos sobre el respecto, ¿no? Digamos, la universidad físicamente, digamos, cuando se está, digamos, ahorita en este campo, pues en este momento, pues por supuesto no se puede dar, pero siempre hay grupos de personas, ¿no? Aquellas personas que están por allí, inclusive por fuera de la universidad, fumando cigarrillo, otros por allí tomando su tinto en cafetería, otros por allí jugando naipe, otros por allí estudiando, ¿correcto? Otros por allí en la biblioteca formándose, otros por allí haciendo trabajos, ¿me van a entender? Entonces, esos mismos grupos, ese mismo entorno, ¿no es cierto?, nos visualiza realmente qué es lo que está buscando cada uno de ellos. No podemos decir mentiras al respecto de eso. Es decir, si estamos en un entorno de educación, el entorno para nosotros, o el resultado de nosotros, o lo que debemos estar buscando nosotros es eso: transformación de nuestro conocimiento, de nuestra mente, de nuestro ser. No podemos mentirnos diciendo que los resultados que nosotros vamos a obtener en el futuro no vaya a depender de lo que estemos haciendo en el presente. Por supuesto que eso es una gran mentira. Es decir, ¿de qué va a depender nuestro futuro? De lo que vivamos hoy. O sea que la forma de cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas, el entorno, es definitivamente
controlable a través de nosotros mismos. Es decir, nosotros definimos quienes aquellos que tienen propósitos en la vida, definen realmente cuál es el entorno para ustedes. Bendecirlos, saludarles a aquellos que están conectados. Estamos en la emisión número 15 de la parte del video Burlar al Diablo, del libro Burlar al Diablo. Estamos estudiando, digamos, a la luz de la palabra también. Un libro que me encanta muchísimo, tiene pensamientos realmente poderosos que construyen en nuestro ser y que además transforman nuestra manera de pensar y nos llevan a esos cumplimientos, esos propósitos de Dios. Dice, los líderes más exitosos en todos los ámbitos de la vida se benefician de este tipo de impacto ambiental. ¡Wow! Eso sí me llama la atención, escucha esto. Dice, el éxito eminente resulta imposible sin la cordial cooperación de otros. Es imposible, oye, escucha, te lo voy a decir de otra manera. Es imposible que el resultado, el éxito de una persona no tenga nada que ver con la cooperación con los demás. Es decir, una persona exitosa es una persona que ha podido lograr, ¿sí?, cooperar con otras personas y ha tenido el resultado de formar eso positivamente hacia el favor mismo y al favor de los demás. ¡Wow! Tremendo. Bueno, muchas cosas por compartir. Por ejemplo, mira, en la página 233 del libro Burlar al Diablo dice, ¿cuáles son los motivos o los deseos básicos más incitantes y que inspiran a la acción del pensamiento? Todo está en nuestro pensamiento. Entonces, el diablo, ¿qué dice? Los 10 motivos más comunes, aquellos que inspiran la mayoría de nuestras acciones físicas, son físicas. Estamos hablando de lo positivo, de lo que atrae el éxito en las personas. Mira esto. El deseo por la expresión sexual y el amor, hemos leído un poco, estudiado un poco eso. El deseo por el alimento físico, por supuesto. El deseo por la expresión espiritual, mental y física, por supuesto. El deseo por perpetuar, la vida después de la muerte. Wow, el conocimiento de qué ocurre después de la muerte. El deseo por el poder sobre otros. Sigue el deseo por la riqueza material. Número otro, el deseo por el conocimiento. Continúa diciendo el deseo por invitar a otros, el deseo por superar a otros y los 7 miedos fundamentales. Pero también dice acá el libro, estos son los motivos dominantes que inspiran la mayoría de los propósitos humanos. O sea, entendemos que esos propósitos que Dios ha dado y que hemos estudiado y que constantemente hace parte de nuestro hablar, en nuestras comunicaciones, en nuestros diálogos, conversaciones, propósitos creados para adorar a Dios, para ser parte de su familia, para servirle a Él, para formar nuestro carácter y para cumplir su misión. 5 propósitos, pero esos 5 propósitos encerrados en muchos de los criterios o principios o habilidades y características o actividades, llamémoslo de esa manera, que se desarrollen y que el hombre dentro de su carácter debe formar para el cumplimiento de ellos. Y bueno, ¿y qué es lo que no? Dice ahí, ¿qué hay cerca de los deseos negativos? O sea, es decir, como la codicia, la envidia, la avaricia, los celos, la ira. Principalmente estos, dice el libro. ¡Wow! Mira lo que dice acá. Lo resalté y lo escribí como súper importante. Quiero compartirlo contigo. La naturaleza no tolerará la ociosidad o los vacíos de ninguna naturaleza. Quiero resaltar acá 2 palabras. Ociosidad y vacío. Dice, todo espacio debe ser o es llenado con algo. Cuando el individuo no utiliza el cerebro para la expresión del pensamiento positivo y creativo, la naturaleza llena el vacío obligado al cerebro a actuar sobre los pensamientos negativos. Es decir, simplemente eso es una elección. Nuestra mente, le hemos dicho mucho, el cerebro del ser humano está programado para ser mentalmente negativo. El cerebro del ser humano, nuestra mente está programada, escucha esto, para ser facilista, para vivir en el conformismo. Así sucede, vivir en la pobreza, en la pereza, ¿sí? Nuestra mente está programada para eso, es lo más fácil, que no haya ningún esfuerzo, pero depende de nosotros que ejercitemos, escucha esto, o dicho de otra manera, como lo dice acá el libro, ocupemos esa mente vacía para transformar los resultados que eventualmente suceden cuando no se hace ningún esfuerzo. ¿Me siguen? Es decir, aquí lo habla el libro, dice, pues desde el principio Napoleón nos dice, ¿no? Ocupo la mente vacía del ser humano. Es decir, una persona que no es proactiva, una persona que no planea, una persona que está constantemente, digamos, a la ociosidad, sin un plan determinado, sin una acción determinada, solamente
como dice por ahí el dicho o el viejo adagio, ¿cierto? Va siempre por donde va Vicente, ¿no? Entonces, pues por supuesto que es una las personas más fáciles de llevar, ¿sí? Al poco dominio, al poco cumplimiento de los propósitos. Entonces, bueno, llenar la mente vacía, escucha esto, o utilizarla, esa mente, para accionar, hace que seamos exitosos, podamos planear. Bueno, esta mañana, no, esta semana, ayer, una conversación con una persona le compartía, ¿no? Sobre el libro, no, mi esposo, mi esposa, hablamos sobre el libro La arquitectura del éxito de Camilo Cruz. Camilo Cruz dice esto, escucha, esto es bien tremendo, en el libro dice: quien no planea su éxito de por sí ya está planeando su fracaso. Simplemente, ¿cierto? Si tú no estás planeando, si tú no estás creando, no estás diseñando cada una de esas áreas de tu vida, definitivamente al final, digamos en este año, si no haces el ejercicio, vas a encontrar que no hiciste nada, porque no tienes un patrón con quien medirte, no tienes ese motivo de esforzarse y levantarte cada mañana a luchar por lo que deseas. Wow, tremendo. Pues bueno, este es un tema bien bacano, bien interesante. A mí realmente me llama mucho la atención. Me gusta demasiado poder compartir también, porque hace parte en esencia de la filosofía de nuestras vidas, bendecirte, darte un saludo cordial, invitarte para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube. Somos @vida con propósito HCC. Somos hombres y mujeres que compartimos la palabra de Dios. Aquí en nuestra página compartimos también películas que nos lleven al conocimiento de los propósitos de nuestro Padre Celestial. Somos hombres y mujeres que hemos aceptado el llamado para administrar nuestro tiempo, nuestros recursos, formar nuestro carácter y tomar decisiones que nos puedan guiar hacia el cumplimiento de esos propósitos de papá. Bendiciones. Un abrazo grande, les amo en el amor de Cristo. Bueno, puedes suscribirte, puedes compartir también con tus amigos estos mensajes, y bueno, déjanos también saber de dónde eres, qué necesidad tienes de oración también. Este es un mundo espiritual tremendo y estamos creyéndole a Dios y obedeciéndole a Él, aceptando el llamado, ¿sabes? Un abrazo, bendiciones para todos, les amo, bye bye.